sabía quién era. Y probablemente usted tampoco sabe quién es exactamente Jesús. Pero el día de hoy le voy a invitar a que abra su mente, a que abra su corazón, para que pueda descubrir realmente quién es Jesucristo. ¿Me pueden poner la primera lámina, por favor? La Biblia dice en Génesis capítulo número 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador absolutamente de todo lo que existe en este universo. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que Dios, después de que creó todas las cosas que hay, es decir, lo primero que Dios creó fue la luz, pero también creó los cielos, la tierra, el agua, las hierbas, los animales. Y en el sexto día, Él hizo la creación, su creación más importante, al hombre. ¿Okay? La Biblia también nos dice, ¿verdad? En Colosenses 1:16, que todas las cosas por Él fueron hechas. Y cuando se refiere por Él fueron hechas, se refiere a Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo, quien creó todas estas cosas. Y también a nosotros. ¿Pueden ponerme la siguiente lámina? Ahí. Este es Adán, el primer hombre, pero fue cuando era joven, ¿verdad? Pude obtener esa fotografía de él. Y Dios le dijo a Adán que él iba a sojuzgar, a administrar la tierra. Y también le dio trabajo. No iba a dejar Dios que alguien estuviera de ocioso. ¿Ustedes saben qué trabajo le dio Dios a Adán? ¿Qué le dijo? Muy bien. Él tenía que administrar la creación y parte de esa administración era ponerle nombre a todos los animales. Y él estuvo entretenido, ¿verdad? Porque hay millones, no millones, miles de animales de todo tipo. Imagínense ponerle nombre a todos los animales. Al caballo, al perro, al gato, en fin, a todos. Bueno, ese fue el trabajo que Dios le encomendó a Adán. Después pues, siguió pasando el tiempo y Dios vio que Adán pues estaba solito, ¿verdad? ¿Y qué dijo Dios? En Génesis capítulo 2, versículos 18 al 23, Dios vio que este hombre estaba solo y le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, le voy a hacer una ayuda idónea. Alguien con quien Adán se pudiese comunicar, con quien pudiese intercambiar palabras, pensamientos, ideas, en fin, tener una relación así como Adán la tenía con Dios. ¿Y Dios creó a quién? ¿Me pone la siguiente lámina, por favor? Adán y Eva estaban, ¿verdad?, en este mundo, pero era un mundo muy diferente al que nosotros conocemos. Era un mundo, en primer lugar, donde no había contaminación. Eso ya es una gran ventaja. No había nada de contaminación, no había smog, ¿verdad? No había ninguna enfermedad. Las fieras no dañaban a Adán ni a Eva. Todo era tranquilidad, quietud. Ellos no se tenían que preocupar por el clima. Dicen los eruditos que tenían una temperatura promedio por ahí entre 26 y 28 grados. ¿Saben lo que es 26 a 28 grados? ¿Sí? Es un clima ideal, ¿verdad? No tienes ni frío ni calor. No necesitas cobijarte en la noche, ¿sí? Por el frío. Y tampoco te tienes que descubrir en el día porque hace mucho sol. Es una temperatura ideal, ¿verdad? Más o menos así piensen ustedes. No sé si algunos han estado, por ejemplo, en Huastepec, una temperatura rica, ¿verdad? No se siente ni mucho frío ni mucho calor. Así estaban Adán y Eva. Y todas las cosas marchaban bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que Adán y Eva, dice Génesis capítulo 3, decidieron desobedecer a Dios. Porque Dios les había dado un solo mandamiento. Bueno, les dio muchos, pero un mandamiento principal. Dios le había dicho a Adán, para que él se lo transmitiera a Eva, que ellos podían comer de todo fruto que hubiese ahí en el huerto del Edén. Podían comer ciruelas, plátanos, cualquier fruto, pero uno de esos frutos no lo podían comer. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios les advirtió, el día que de ese fruto comieras, ciertamente morirás. Iba a haber
esa palabra muerte significaba una separación entre la comunión que Dios tenía con ellos, que era una comunión perfecta, ya que ellos nunca habían pecado. Ellos no sabían qué era el pecado. Podían hablar con Dios, así como usted y yo podemos hablar. Ellos podían hablar con Dios. Dios se comunicaba con ellos. Pero después de que si ellos desobedecían a Dios, iba a llegar la muerte. Primero, la muerte quiere decir una separación entre Dios y ellos. Pero también quiere decir esa muerte que Dios los había creado con el propósito de que ellos vivieran eternamente, que sus cuerpos no murieran. Pero a causa del pecado, ellos también iban a conocer la muerte física. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, qué mala suerte que Adán y Eva pecaron. Si yo hubiera estado en su lugar, no hubiera pecado. Yo vivía a todo dar en el paraíso, ¿verdad? Imagínense, no iba a haber gripa, ni supergripa, ¿verdad? Como ahora nos están diciendo, ahí viene la supergripa, y cuídense, que no sé qué, y nos quieren meter miedo, ¿verdad? No había enfermedades, no había dolores físicos. Adán, no dice la Biblia cuántos años tenía, pero seguramente no le dolía la ciática, ¿verdad? Como algunos de los que estamos aquí, ¿sí? No se enfermaban de la garganta, como algunos nos hemos enfermado, ¿verdad? No les dolía la cabeza. Estaban en una condición magnífica. Y todo eso se iba a terminar a causa del pecado. Y nosotros decimos, ¿verdad? Todo por la culpa de Adán. Pero yo le voy a decir algo a usted en esta mañana. ¿Usted alguna vez ha tenido un mal pensamiento? ¿Sí? ¿Se ha tenido un mal pensamiento? ¿Usted alguna vez ha dicho una mentira? ¿Sí? ¿Usted alguna vez se ha quedado con algo que no le pertenece? ¿Sabe cómo se llama todo eso? Pecado. Todos los seres humanos, después de Adán y Eva, que fueron los primeros en pecar, todos pecamos. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, es decir, quitados de la gloria de Dios. Y eso lo incluye a usted y a mí. No importa que usted sea un jovencito, un adolescente, o que usted sea una persona joven, ¿sí? De 20, 30 años. No importa que usted sea un profesionista, o que sea un funcionario de alguna empresa, o un artista. Todos los seres humanos, ¿qué? Somos pecadores. La Biblia dice, ¿verdad? Que no hay hombre bueno sobre la tierra que haga el bien siempre y nunca peque. Todos pecamos. Absolutamente todos. Igual que pecó Adán, igual que pecó Eva, usted y yo somos pecadores. Y así como Adán y Eva tuvieron unas consecuencias, porque Dios los sacó del paraíso, les vino la muerte, les vino la enfermedad. Y Dios también le dijo a Eva que iba a tener sus partos con dolor. Imagínense las mujeres, si Eva nunca hubiera pecado y Adán tampoco, que tuvieran sus hijos sin dolor. Sería una maravilla, ¿no? Pero no es así. Todo eso es a consecuencia del pecado. Así como Adán y Eva pecaron y nosotros pecamos en la actualidad, nos separamos de Dios. El hombre, al ser pecador, está separado de Dios. Es decir, no tenemos una comunión con Él. Y no solamente eso, que si llegamos a morir en ese mismo estado de separación de Dios, ¿sabe cuál va a ser nuestro destino eterno? ¿Alguna vez ha preguntado usted, ¿a dónde me iré cuando yo me muera? Cuando ya no esté aquí. Algunos dicen, bueno, pues me voy a ir al Panteón Dolores. Bueno, ahí se va a ir su cuerpo, ¿no? Otros dicen, bueno, yo me voy a ir al Panteón Civil. Otros, bueno, yo me voy a ir al crematorio. Y sí es cierto, su cuerpo ahí se irá. Pero su alma, ¿a dónde va a estar? La Biblia dice, ¿verdad?, que las personas que mueran en un estado de separación de Dios, es decir, que mueran en sus delitos y pecados, desafortunadamente van a pasar toda la eternidad separados de Dios, eternamente y para siempre.
las tinieblas, el infierno, el lugar de condenación eterna, el abismo, todos son sinónimos de un estado de separación total y absolutamente de Dios. Y nada más déjeme decirle algo. Nosotros aquí en esta vida, en este mundo como estamos, disfrutamos de esta luz hermosa. Disfrutamos del frío, ahorita que es esta temporada casi de invierno. Disfrutamos del aire, ¿verdad? Contaminado, pero respiramos. Disfrutamos de una comida que nos hace nuestra mamá, nuestra esposa, nuestra abuelita con mucho cariño. Y qué rico, ¿verdad? Es probar los alimentos. Todo eso es bendición de parte de Dios. Usted tiene a lo mejor un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un padre, una madre, un abuelo, un tío, alguien que lo ama, un amigo, alguien que le ama, alguien que está con usted, que lo quiere, que lo apoya. En el infierno, en la separación de Dios, no hay absolutamente nada de eso. No va a poder usted disfrutar nada de la gracia del amor de Dios. ¿Por qué? Por ser pecador. Y ahí, en ese punto, es donde Dios hizo algo. ¿Me ponen la siguiente lámina, por favor? ¿Qué hizo Dios? Lo que hace rato dijimos. Dios tuvo que dejar el cielo, tuvo que dejar su gloria, y la Biblia dice que tuvo que humillarse. Dios, siendo el Rey de Reyes, es decir, Jesucristo, dejó el cielo, ¿sí? Dejó su adoración en el cielo. Los ángeles santos están adorando todo el tiempo a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Y Jesús tuvo que dejar todo eso. Y vino a este mundo a nacer. Eso en sí mismo ya es una humillación. Él, siendo Dios, vino a este mundo y nació como cualquier otro ser humano. Nació de una mujer, pero con una gran diferencia, que no fue necesario la intervención de un hombre para que él naciera. Él nació de una virgen y del Espíritu Santo. Y ahí nació Jesucristo. Eso tuvo que hacer Dios porque él tenía un propósito muy importante. Jesucristo fue su sustituto y mi sustituto en la cruz. La única manera en la cual Dios puede perdonar los pecados de una persona es que alguien pague por ellos. Y quien pagó por los pecados de todas las personas, incluyendo la suya, fue Jesucristo. Yo hace rato le dije, ¿verdad? Cuando leí Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿ok? Una separación y al final de cuentas, la condenación eterna. Eso es lo que todos los seres humanos merecemos por ser pecadores. Dios se hizo hombre. Hace rato también en alguna de las lecturas, si usted puso atención, dice, ¿verdad? Que en Isaías 7:14, que Dios iba a vivir aquí en medio de su pueblo. Y le puso en Isaías 7:14 un nombre, Emmanuel, que traducido para nosotros es Dios con nosotros. Dios estuvo aquí en este mundo. Nació, ¿verdad? Allá en Belén, hace aproximadamente cerca de 2000 años. Ahí nació el Salvador, Jesucristo. Ahí nació. Pero él no solamente, ¿me pueden poner la siguiente lámina, por favor? Él no solamente nació, no se quedó como un bebé. Él creció. Se hizo un joven y después un hombre. Él vivió, dice la Biblia, una vida santa, una vida pura, sin jamás cometer un solo pecado. Y eso para nosotros los seres humanos es imposible. No hay un solo ser humano que pueda vivir todo el tiempo sin cometer un solo pecado. Jesucristo es el único ser que ha vivido en este mundo sin cometer un solo pecado. ¿Por qué? Porque era Dios. Porque era Dios que venía a vivir aquí en medio de su pueblo. La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que Dios tomó a Jesucristo y quien no conocía el pecado, es decir, acuérdense de lo que es pecado, ¿verdad? Es mentir, robar, tener malos pensamientos,
En general, el pecado, la definición es todo aquello que nosotros decimos, hacemos o pensamos que va en contra de Dios y su voluntad que está expresada en la Biblia. Eso es pecado. Jesucristo, quien no cometió nunca un solo pecado, Dios transformó su cuerpo puro y santo como si él hubiera cometido todos los pecados que usted ha cometido, y no solamente usted, sino todas las personas del mundo. Y dijimos, ¿verdad? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y qué pasó con la vida de Jesucristo? Él entregó su vida de una manera voluntaria para morir en una cruz. Muchas personas llevan una cruz, ¿verdad? Aquí, en su pecho. O algunos se la tatúan, ¿verdad? En un brazo. Pero en realidad esa cruz fue un instrumento de tortura. Fue un instrumento donde la justicia de Dios obró. La muerte por crucifixión estaba destinada para los peores criminales, los asesinos, los violadores, los ladrones de alta escala, ¿verdad? Gente que estaba en contra del gobierno romano, a esos eran a los que crucificaban. Era la muerte más dura y más vergonzosa que una persona podía tener en los tiempos de Jesús. Y él, siendo totalmente justo, murió de esa manera. La Biblia nos dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esa fue la clase de muerte que Jesucristo tuvo. ¿Para qué? Para que Dios pudiese aplicar su amor, su gracia con usted. Y en lugar de que usted muera a causa de su pecado, Jesucristo murió por usted. Sí, así es. Jesucristo murió por usted, pero también murió por mí. Dios lo trató como el peor pecador de este mundo. Y de esa manera, la justicia de Dios quedó satisfecha. ¿Me pueden poner la siguiente lámina, por favor? Que Jesucristo muriera en la cruz representa el acto de amor más grande y maravilloso que alguien puede hacer por un ser humano. Jesucristo fue juzgado como el peor pecador. Así fue tratado en una cruz. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiésemos ser reconciliados con Dios. Y eso es un acto de amor. Yo le haría una pregunta en esta mañana. ¿Usted daría su vida para que el peor criminal de este país pudiese vivir? ¿Usted daría su vida? Que dijeran que en México estuviera instituida la pena de muerte y que dijeran el peor criminal de este país es el Chapo Guzmán, ¿no? Que está muy famoso hoy en día, ¿eh? Que ha matado a cientos o miles de personas, ha enviciado a miles o millones de personas, el peor. Pero dijeran, bueno, ahí lo vamos a declarar libre si usted toma su lugar. ¿Usted lo haría? La gran mayoría de nosotros no lo haría. Pero Dios sí lo hizo. Jesucristo tomó nuestro lugar. Él dijo, no me quitan mi vida, yo la entrego. Jesús la dio voluntariamente para morir por usted. Y eso representa el acto de amor más grande que alguien pueda hacer por usted. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice ahí la palabra, ¿verdad? Juan 3:16. ¿Qué hizo Dios? Que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, a Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es la gracia, esto es el amor de Dios.
Pero el Señor Jesucristo, se me pone en la siguiente lámina, no solamente entregó su vida por usted, sino que Dios hizo algo muy importante. Jesucristo murió, fue enterrado, pero al tercer día, como dice la Escritura, resucitó. Y con esa resurrección, Él demostró que era Dios. Jesucristo no es solamente ese bebé, ¿verdad? Pequeño, que la gente ahí tiene, ¿verdad? En los nacimientos, o en fotografías, o en pinturas, o en películas, y se quedó ahí pequeñito, ¿verdad? No. Él creció, se desarrolló, fue un joven, luego un hombre, y siendo Dios mismo, al final de sus días, entregó su vida voluntariamente para morir en la cruz por usted y por mí. Pero siendo Dios, al tercer día resucitó, como Él mismo había anunciado. Y como las Escrituras dicen, ¿verdad? Que no iba a permitir Dios que su santo viera corrupción, que su cuerpo se descompusiera como el cuerpo de cualquier persona que muere. No, su cuerpo al tercer día resucitó. Me pone la siguiente lámina, por favor. Jesucristo, ¿verdad? Con su nacimiento, con su muerte y con su resurrección, demostró que era Dios. Y Jesucristo dijo unas palabras: todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Haciendo alusión a eso, a que cualquier persona que deposite su confianza en Cristo Jesús, aunque su cuerpo se muera físicamente, un día de la vida su cuerpo va a resucitar, pero lo más importante, su alma va a seguir con vida. ¿Y en dónde va a seguir con vida? En el cielo, en la presencia de Dios. Entonces, el regalo más importante, se me pone en la siguiente lámina, es la salvación. La salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Déjeme decirle algo. Usted nunca va a recibir un regalo más importante de parte de nadie que el que Dios ha hecho por usted. Dios regala la salvación a todas aquellas personas que creen, que depositan su confianza, su fe en Cristo Jesús. La Biblia nos dice así, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. ¿Qué nos dice? Vayan conmigo, por favor. Los que tengan Biblia, compártanla con alguien que no tenga, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. ¿Ya la tienen? Compartan, por favor, la Biblia con la persona que está a su lado. ¿Ya están ahí? Dice así la Escritura: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, es decir, en Jesucristo. Y el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Refiriéndose a qué? A la vida eterna. La vida eterna, el cielo, la gloria, ¿verdad? Son sinónimos del lugar al cual van las personas que han depositado su fe y su confianza en Cristo Jesús. La pregunta para usted en esta mañana sería la siguiente: si usted, Dios, el día de hoy lo llama, le dice, hasta aquí han llegado tus días, ¿usted dónde va a pasar la eternidad? La Biblia dice, ¿verdad?, que si usted cree en Jesucristo, usted puede ir al cielo, a la gloria. Pero si usted no cree en Él, usted va a estar en un lugar de separación eterna con Dios. Esas son las únicas dos opciones. No hay más opciones. ¿Sí? A lo largo de los años, las culturas, las religiones han creado lugares, estados, donde aparentemente la gente va a vivir, pero no son más que eso, ¿verdad? Teorías, postulados de alguna religión. Pero la Biblia, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, la palabra autorizada de Dios, solamente habla de dos lugares: el cielo o la condenación eterna. No hay más. La salvación, se me pone en la siguiente lámina, a lo largo de la historia los seres humanos la quieren obtener. Así como alguien que trabaja mucho, se esfuerza para ganar un bono o para ascender en un cargo en su empresa, lo hace por sus méritos.
por su esfuerzo. O alguien que a lo mejor es un estudiante y quiere sacar puro 10, ¿verdad? Y recibir el reconocimiento a la excelencia académica. Y por su propio esfuerzo, pues lo puede lograr, ¿no? Si se aplica. Y pensamos que así es la salvación. Pensamos que para obtener la salvación necesitamos hacer algo, que necesitamos portarnos bien, que necesitamos hacer buenas obras, necesitamos ser buena gente, cumplir, ¿verdad?, con mandamientos. Pero déjeme decirle algo. Todo eso no alcanza para obtener la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo que Dios le hace a todas las personas. La salvación a usted no le cuesta a nadie. A Dios le costó la vida de Jesucristo. Eso fue lo que es lo que cuesta la salvación. Pero a usted no le cuesta nada. Si usted quiere recibir la salvación de parte de Dios, usted solamente tiene que aplicar fe. Se me pone en la siguiente lámina. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 lo siguiente: porque por gracia sois salvos. La palabra gracia quiere decir el amor de Dios, el amor inmerecido de Dios. Por ese amor inmerecido de Dios, los seres humanos podemos ser salvos. Salvo quiere decir salvado, perdonado. Dice ahí que por medio de la fe, ¿sí? La salvación es únicamente por medio de la fe. Luego dice en el versículo siguiente: y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Por lo tanto, nadie puede obtener la salvación. La salvación se acepta o se rechaza. Es como en esta temporada. A usted, alguien puede venir con usted y dice: oye, pues yo por la temporada de Navidad te quiero regalar algo. ¿Cuánto te cuesta ese regalo? Nada, ¿verdad? Porque es un obsequio, es un regalo. Pero tú dices: ah, no, esta persona me cae mal, lo rechazo, ¿no? A lo mejor me va a pedir algo mañana, un favor, mejor le digo que no, gracias, y rechazo su obsequio. O puede decir: bueno, muchas gracias, y lo tomas y te quedas con ese regalo. ¿Cuánto le costó? Nada. Así es la salvación de Dios. Usted acepta el regalo de la salvación de Dios o le rechaza. Pero todo lo que usted haga, portarse bien, hacer buenas obras, ir a alguna iglesia, tratar de cumplir los mandamientos. Mucha gente piensa que la Biblia solamente tiene 10 mandamientos, ¿verdad? Y ni no lo sabemos, por cierto. A lo mejor no sabemos los 2 o 3 primeros, pero la Biblia no son 10 mandamientos. La Biblia son 613 mandamientos. Ni siquiera sabemos cuáles son todos, por lo tanto no los podemos cumplir. Pero la gente piensa que a través de obedecer mandamientos se va a salvar, pero no es así. La salvación es únicamente por medio de ¿qué? De la fe. ¿En qué o en quién? La respuesta es ¿en quién? En Jesucristo. En lo que hizo Jesucristo por usted. ¿Qué hizo Jesucristo por usted? Murió en la cruz en su lugar. La paga de nuestros pecados fue pagado con la muerte de Jesucristo en una cruz. Y usted, si quiere recibir la salvación de Dios, si quiere aceptar esa salvación, debe creer o aceptar lo que Dios ha hecho por usted, que fue enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario en su lugar. Y solamente de esa manera, y escúchame bien como le digo, solamente de esa manera es que Dios puede perdonar nuestros pecados. Cuando usted cree en lo que hizo Jesucristo por usted. No hay otra manera en que usted pueda recibir la salvación. Hay personas que dicen: bueno, es que yo no soy tan malo. Dios me puede perdonar. Nunca he matado a nadie. Nunca me he quedado con el cambio, ¿verdad?, de los mandados. En la escuela no me porto tan mal. Y ponemos nuestro propio estándar de lo que es pecado. O le ponemos también color. Es que las mentiras que yo digo son mentirillas blancas o son piadosas.
No le hago mal a nadie con decirle una mentira. Pero para Dios no es así. Dios no usa términos relativos como nosotros. Para Dios el pecado es pecado. Así usted diga una pequeña mentirilla, así digo una gran mentira, ¿verdad? Bien elaborada. Al final de cuentas esto es mentira y a los ojos de Dios es pecado y ese pecado le va a conducir a usted a una separación de Dios aquí mientras esté con vida y si muere a la condenación eterna. Pero Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios muestra su amor para nosotros, para los pecadores, en que precisamente siendo pecadores, envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y de esa manera la justicia de Dios quedó satisfecha y Dios a usted le puede perdonar. ¿Okay? La salvación de Dios, solamente usted puede hacer algo con ella. O la acepta o la rechaza. Nada más. O acepta usted el regalo de la salvación de Dios o rechaza el regalo. No puede hacer ninguna otra cosa con la salvación de Dios. Ahora, imaginémonos que usted decide creer lo que hizo Dios por usted. Que usted decide creer en su Hijo Jesucristo. Bueno, la Biblia nos dice, ¿verdad? En Juan capítulo número 1, versículo 12, si quiere buscarlo, Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué nos dice la Biblia sobre una persona que cree, que deposita su confianza en Cristo Jesús? Hace rato lo leímos, ¿verdad? En primera de Juan. Pero vamos a ver qué nos dice Juan 1:12. ¿Ya lo tiene? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. A los que creen en su nombre, les dio, ¿quién? Dios les dio la potestad, es decir, el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Los seres humanos que vivimos, todos somos criaturas de Dios, seres creados con Dios. Pero aquellas personas que aceptan, que creen, que reciben el regalo de Cristo Jesús de la salvación de Dios, no solamente son criaturas de Dios, sino que pasan a ser hijos de Dios. Yo he conocido a personas muy importantes en este país y cuando hablan de su papá dicen, bueno, pues es que mi papá es pengano de tal, ¿no? Y pues qué bueno, que tengan un papá famoso, reconocido, etcétera. Pero una persona que deposita su confianza, su fe en Cristo Jesús, puede decir, yo soy hijo de Dios. Y esto no es algo arrogante, no es una petulancia, no. Es un privilegio que solamente Dios le da a aquellas personas que creen en Dios, que confían en lo que Dios dice en su palabra. Y le voy a decir algo más. No solamente Dios te convierte en uno de sus hijos si crees en la obra que hizo Jesús. Jesús dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, vosotros ya no seréis más mis discípulos. ¿Qué van a hacer ahora? Amigos, ¿verdad? Y hermanos de Jesucristo. Entonces, un verdadero cristiano en realidad es un hermano, ¿verdad?, adoptivo de Jesucristo. Es un hijo de Dios, pero no porque esa persona tenga gran alcurnia, ¿no? Sino porque es un privilegio que Dios le da a aquellas personas que depositan su fe y su confianza. ¿Okay? ¿Me ponen la siguiente lámina, por favor? Si tú quieres que Dios te tome como uno de sus hijos, ¿qué tienes que hacer? Lee tu Biblia. No me creas a mí. Yo te acabo de decir, muchos de los que te dije están aquí en la Biblia. Lee tu Biblia. Y descubrirás lo que Dios tiene para ti. En segundo lugar, reúnete con personas. Confiésale primero a Dios tus pecados. Hace unos cuantos días estuve en el centro predicando
a un hombre. Y este hombre, al estar escuchando lo mismo que usted acaba de escuchar ahorita, este hombre me decía llorando, es que Dios no me puede perdonar. Vengo de matar a 4 personas. Y yo le dije a este hombre, pues a pesar de que usted haya hecho eso, si usted se arrepiente sinceramente y de corazón, ¿qué cree? Dios sí lo puede perdonar. Porque la misericordia de Dios es grande, es eterna, se renueva cada mañana. Y cuando este hombre me escuchó decirle estas palabras, su rostro cambió. Dios puede perdonar a cualquier ser humano los pecados que haya cometido, siempre y cuando este ser humano se reconozca como pecador. Nosotros normalmente tendemos a suavizar nuestros pecados. Es lo que hacemos. Suavizamos nuestros pecados, nuestras propias faltas, las disminuimos. Pero esas mismas faltas en otras personas, se las vemos y se las vemos bien grandes, ¿verdad? A lo mejor a mí me gusta un poco hablar mal de la gente, pero yo digo, no, es que estoy diciendo una verdad. No estoy diciendo a nadie que no se sepa. Pero si yo escucho que otra persona dice, no, ese es re chismoso, ¿verdad? Así decimos, ¿verdad? Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. No importa el pecado que usted haya cometido, o lo que usted haya vivido, o lo que usted haya sufrido. Si usted se arrepiente sinceramente y de corazón, Dios le perdona. Confiese sus pecados a Dios. Y crea en Jesucristo. Creerle significa que usted pone toda su confianza en la obra que hizo Jesucristo. Es lo único que a usted le puede salvar. Es lo único en lo cual puede cambiar. Me pone la siguiente lámina. Si usted cree en Jesucristo como lo que es, quien murió en la cruz del Calvario por usted en su lugar, si usted se arrepiente sinceramente de corazón por todos sus pecados y no los disminuye, no los minimiza, entonces usted está aquí, en esta posición. Usted está escuchando en esta mañana que la salvación es solamente por medio de la fe en la obra que hizo Cristo Jesús. Y ese es el regalo que Dios tiene para usted en esta mañana. Y usted decide si ese regalo de la salvación le pone su nombre o lo rechaza. ¿Quién le quiere poner su nombre? ¿Quién le quiere poner su nombre al regalo de la salvación? Porque eso es el regalo que Dios tiene para usted. Eso realmente es el verdadero sentido de la Navidad. Que a eso vino Jesucristo a este mundo, a nacer, a vivir, a desarrollarse, pero al final de cuentas a morir. ¿Para qué? Para que Dios le pudiese a usted perdonar por todos sus pecados. Si no, la Navidad va a ser una celebración más. Aunque usted reciba muchos regalos, o el regalo que usted quisiera, si no recibe la salvación, usted no tiene lo más importante de la Navidad, la vida eterna en Cristo Jesús. La siguiente, por favor. Todas las personas que confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, caminamos con Él. No es algo sencillo, pero le voy a decir algo. Es el mejor camino por el que se puede andar. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros andemos de su mano con Jesucristo todos los días. Nosotros como seres humanos nos vamos, ¿verdad? Por nuestros propios caminos, dice la Escritura.
Pero Jesús afirmó, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino que tenemos para llegar al cielo, a Dios, al paraíso, a la vida eterna es Jesucristo. No hay ningún otro camino. Finalmente, se me pone la última lámina, por favor. Lea su Biblia. Lea la palabra de Dios. Y si no tiene usted una Biblia, no se preocupe, el hermano Emilio le va a regalar una el día de hoy. Reúnase con personas, ¿sí?, que crean en Jesucristo, que tengan la misma fe, los mismos principios que usted, para que usted vaya creciendo, para que usted vaya conociendo más y más del amor de Dios. Reúnase, ¿verdad? Qué bueno que vino el día de hoy. Seguramente usted vino porque alguien le ama. A lo mejor su papá, su abuelito, su amigo, su hermano, alguien, ¿verdad? Le ama tanto que dijo, te voy a llevar para que escuches lo que Dios dice en su palabra. Reúnase, ¿verdad?, con personas que tengan la misma fe que usted. Y finalmente, camine con Cristo. Caminar con Cristo no es algo sencillo, pero es el mejor camino que una persona puede tener. Quisiera invitarle por último, ahí en su lugar, a que incline su cabeza como señal de respeto y reverencia, no hacia mí, sino para Dios. Y que usted pueda hablar con Dios. Que usted tenga una charla, ¿verdad?, con Dios, porque eso es orar, hablar con Dios. Y que usted, con sus propias palabras, le pueda decir a Dios lo siguiente. Dios, en esta tarde me doy cuenta que como todos los seres humanos, soy pecador. Quizás he venido a una iglesia desde chico, pero nunca te he conocido, Señor, realmente. Me doy cuenta que soy pecador y que el pecado que yo cometo todos los días me separa de ti. Y que si muero en esta misma situación de estar separado de ti, lo único que me espera es la condenación eterna. Pero en esta tarde me doy cuenta que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz en mi lugar. Porque esa es la única manera en la cual tú me puedes perdonar mis pecados, por los cuales el día de hoy te digo que me arrepiento sinceramente y de corazón por todos y cada uno de ellos, Señor. Y te pido que tú me perdones, que me limpies, Señor, de todos esos pecados, Señor, que he cometido y que ahí tengo en mi mente, que ahí tengo en mi corazón y que he venido almacenando, guardando, minimizando por muchos años. Y hoy quiero que me perdones, que me limpies de esos pecados. Y también te quiero decir, Señor, que creo en Jesucristo. Creo que Él vino a este mundo a morir, Señor, en una cruz, de una manera terrible, tomando mi lugar. Y de esa manera tú pudieses perdonarme, Señor, por todos mis pecados. Creo en ese sacrificio. Me arrepiento por mis pecados y te pido que me tomes como uno de tus hijos. Todo eso te lo pido, Señor, en esta tarde, no porque lo merezca, sino te lo pido, Señor, por el gran amor que tú tienes hacia mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.